Andrés Rivera, escritor argentino, intituló uno de sus libros más recordados La revolución es un sueño eterno. En nuestro mundo contemporáneo de economías de mercado, postcapitalistas, las palabras revolución, sublevación, insurrección o un conflicto y desorden tienen una connotación fuertemente negativa e incluso tienen un tufillo a vetustez. No solo con respecto a los sectores sociales, sino también a los empresarios, ¿no? Es una palabra vetusta, vieja. ¿Qué es eso de revolución? Incluso para los viejos revolucionarios, la revolución dejó de ser un sueño más allá de que grandes sectores de la población viven en una pesadilla. Antes que vivir en una era de sublevaciones y revoluciones, estamos viviendo en sociedades que se caracterizan más por sus riesgos, por el control, por la obediencia e incluso por la sumisión. Como diría Michel Foucault, vivimos en sociedades de control. Esa es la característica particular de nuestras sociedades de hoy. Si apelamos a esas distopías que nos vienen del mundo literario, ¿no? Estoy pensando en los libros de Orwell, ¿no? 1984, El mundo feliz de Huxley, podríamos decir que en nuestras sociedades estamos oscilando entre el puño de acero del mundo de 1984 y el guante de seda del mundo feliz de Huxley. Ahora, en ese movimiento oscilatorio hay algunas líneas de fuga, algunas líneas de fuga como dice un gran filósofo, como decía un gran filósofo francés, Gilles Deleuze. Esas líneas de fuga son algunas acciones, algunas expresiones, algunos movimientos contestatarios, algunas rebeliones incluso, descontentos, movimientos de protesta que tienen como blanco particular al Estado y en menor medida a las empresas, pero también a las empresas tienen. Aquí ahora, en nuestro mundo, en nuestra región, incluso en nuestro país, estamos viviendo momentos verdaderamente movilizantes. Uno no quiere caer en la tentación, uno en tanto que analista organizacional o empresarial, no queremos caer en la tentación de decir que estamos viviendo un fenómeno revolucionario, ¿no? En el que se pone, si se quiere, en cuestión el sistema económico capitalista de fondo. No estamos viviendo un momento emancipador, pero sí vemos algunos movimientos importantes de contestación, de protestas. No voy a caer en esa tentación de decir que estamos viviendo un momento revolucionario, porque estos fenómenos que se están dando en el mundo, en nuestra región, en nuestro país, tienen factores verdaderamente ambivalentes. Es decir, hay algunos aspectos que nos remontan a expresiones revolucionarias, pero también hay algunas cuestiones que tienen que ver con la contrarrevolución, ¿no? Quizás, si quisiéramos ejemplificar un poco estos fenómenos, tenemos el ejemplo de Bolivia o el ejemplo de Venezuela. Lo que está sucediendo en estos años son verdaderamente movimientos contrarrevolucionarios más que revolucionarios. En 2015, en Argentina, algunos con bombos y platillos anunciaban el advenimiento de la ceocracia, ¿no? Los empresarios que venían a gestionar ese estado elefantiásico, ineficiente, corrupto. Uno podría decir, bueno, bien,
Es un movimiento contrarrevolucionario porque, bueno, viene a romper con esta idea del Estado omnipresente, el estado de bienestar y demás. 4 años más tarde, el fracaso es estrepitoso. No hay ninguna voz que se alce como para decir, no, la ceocracia, los gerentes de empresa hicieron algunos aportes al bienestar general del país. Todo lo contrario, el consenso es absoluto. ¿Mm? Si no fuera por las consecuencias que estamos padeciendo todos, uno podría decir, bueno, esta experiencia sirvió para validar una de las hipótesis que ya estaba completamente validada, ¿no? y demostrada, no solo desde el punto de vista social, sino desde el punto de vista económico, ¿no? Un país no es una empresa. Un país no es una empresa. Una vez más, los CEOs no fueron capaces de conducir un país hacia el bienestar general. Además de esta evidencia empírica, debemos ser prudentes en la caracterización de este contexto, ¿no? Porque yo comencé esta charla, esta digresión, diciendo, bueno, no quiero caer en la tentación de sostener que estamos viviendo un momento revolucionario, ¿no? Ahora, no sabemos cómo va a evolucionar esto. Y en tanto que analistas organizacionales, no tenemos que caer en la falacia de la predicción o de la predeterminación. Es decir, no tenemos la bola de cristal como para decir cómo va a terminar esta historia. Sobre todo porque no tenemos capacidad para determinar las discontinuidades económicas, políticas, sociales que se van dando, las discontinuidades tecnológicas. Difícilmente puedan ser objeto de la predicción humana. En cierta medida, nosotros somos seres humanos racionales, pero tenemos limitaciones. Somos racionalmente limitados. Los hombres y las mujeres, todos. Y además los dispositivos que tenemos también son ciertamente restrictivos. Los pronósticos, la formulación de escenarios, manejan un nivel de precisión que no nos permite definir claramente si estamos en un momento de ruptura o es una tendencia que se va a prolongar a lo largo del tiempo. Es un punto importante. Es verdad que hubo algunos momentos críticos. Uno de ellos fue el 2001. No necesariamente estoy hablando de diciembre del 2001 en Argentina. A nivel mundial, a mediados de año, se produjo un movimiento muy importante. Hubo quiebres de empresas, de grandes empresas norteamericanas. Quizás el caso Enron sea el más emblemático, ¿no? Pero no solamente fue Enron, fue WorldCom, fueron algunos casos de empresas europeas como Parmalat y otras más. Y en esos momentos también se puso en el tapete la idea de que, bueno, había un momento de quiebre. Había un momento de protesta vis a vis las empresas, ¿no? Grandes empresas que habían trabajado de una manera verdaderamente opaca con respecto a la divulgación de sus informaciones, de su información contable sobre todo, ¿no? Es decir, junto con algunas empresas de consultoría contable que, digamos, que construían los datos acerca del desempeño de una empresa. En este caso Enron y, bueno, y las grandes corporaciones norteamericanas en particular, ¿no? En ese momento el mundo empresarial, el mundo organizacional, el mundo de las empresas, verdaderamente comenzó a, no digo tambalear, pero sí vieron unas luces amarillas en los semáforos organizacionales empresariales. Bueno, el tiempo pasa y en el 2008 también hubo lo que se dio en llamar la crisis de las subprimes, ¿no? Ese fenómeno que se dio a partir de la generación de productos financieros que tenían su origen en hipotecas, ¿no? Bueno, además, a partir de la construcción de productos derivados, bueno, se generó una burbuja financiera y como toda burbuja financiera en algún momento explota. Explotó esa burbuja en el 2008 y finalmente, fíjense, las grandes empresas, ¿no? Fannie Mae y otras empresas que daban préstamos hipotecarios a los norteamericanos terminan siendo estatizadas.
Es decir, el Estado norteamericano invirtió más de 200.000 millones de dólares para estatizar esas empresas. Es decir, 2001 y 2008 constituyen a nivel mundial momentos importantes donde se pone en cuestión la credibilidad del modelo managerialista o el mundo de las empresas verdaderamente se pone en cuestión. Sin ir más lejos, hoy en día, ¿no? En este mundo en el que estamos viviendo, hay movimientos a lo largo de todo el planeta. Hong Kong, Irak, Egipto, Argelia, Chile, Ecuador, Bolivia, uno podría decir hasta Argentina también, ¿no? El último candidato que se está sumando a la lista es Colombia, aparentemente, ¿no? Bueno, ahí también, no mencioné otros casos europeos, porque Europa también tiene lo suyo, ¿no? España, Cataluña, Francia, ya vamos a volver con estos casos, ¿no? Más adelante, pero fíjense que también hay un movimiento, podríamos decir, planetario de contestación, pero ¿cuál es el blanco? El blanco es, ¿cuál es el objetivo, ¿no? de estas protestas? Bueno, es apuntar al Estado. Esencialmente el que está puesto en cuestión es el Estado. Podríamos decir en cierta medida que las empresas la están sacando baratas. Es decir, no hay un momento, el que estamos viviendo de gran contestación o de protesta vis a vis las empresas o vis a vis el modelo empresarial. Eso no quiere decir que no haya alguna expresión de descontento con respecto a algunas prácticas empresariales. Pero, grosso modo, uno podría decir que las empresas e incluso las poblaciones, ¿no? de los distintos países encontraron un lindo chivo expiatorio, el Estado. El Estado es el gran culpable de todos los males, ¿no? Si hay un descontrol inflacionario, no es por la avaricia de los empresarios, es por la ineficiencia o la incapacidad de los estados para regular a los sectores económicos. Si hay una gran parte de la población o del mercado de trabajo que está en el sector informal, bueno, en realidad no es por culpa de la avaricia de los empresarios, sino por la ineficiencia del Estado a la hora de regular y controlar esas situaciones. Si hay dificultades para importar insumos o materias primas, no es por culpa de los empresarios que no desarrollan las cadenas o las tramas productivas hacia atrás. En realidad es por culpa del Estado que establece trabas a la importación, ¿no? Si las empresas no invierten, no es por culpa de la aversión al riesgo que tienen los empresarios, sino porque el Estado no establece los incentivos necesarios para que las empresas inviertan, ¿no? Si abundan los monopolios y los oligopolios, no es porque los empresarios fusionan las empresas y generan acuerdos entre ellas para repartirse el mercado y demás. No, en realidad es la incapacidad del Estado a la hora de regular los distintos sectores económicos. Es decir, el Estado actúa actualmente como un chivo expiatorio, más allá de lo que puedan llegar a ser las empresas. Entonces, en primer lugar, podríamos decir como primera conclusión para comenzar esta charla, que obviamente se trata de opresión y sublevación en el mundo empresarial. El primer punto que podríamos decir es que hoy el blanco de gran parte de las protestas es el Estado. Y en segundo lugar, aparecen las empresas con algunas prácticas y algunas estrategias que están impactando negativamente en los trabajadores, las trabajadoras y la ciudadanía en general. Queda claro cuál es nuestro tema. Ahora, ¿cuál es nuestra perspectiva? ¿Cuál es nuestra mirada? ¿Cuál es nuestro enfoque? ¿Cómo vamos a abordar este fenómeno? Nosotros vamos a adoptar las gafas de la administración, de las ciencias de la gestión, del management. Es decir, nuestro foco de análisis son las organizaciones, son los procesos organizacionales, es lo que sucede dentro de las empresas. Ahora bien, las organizaciones, las empresas no son sistemas cerrados, están constantemente interactuando con sus contextos. Es
Entonces, en ese sentido, bueno, obviamente hay una relación con fenómenos políticos, económicos, sociales, tecnológicos. ¿Mm? En ese sentido, nuestra disciplina es muy generosa. A mí me gusta utilizar el término de rizoma, ¿no? Nuestra disciplina, la administración, es rizomática. ¿Mm? ¿Por qué? Bueno, porque justamente como las organizaciones y las empresas están abiertas, nosotros tenemos que incorporar los conocimientos, las hipótesis, las ideas de otras disciplinas, de la economía, de la ingeniería, de la psicología, de la sociología. Es decir, es una disciplina rizomática, a diferencia de otras disciplinas que son bien arborescentes, jerárquicas. Las ciencias duras, por ejemplo, podríamos decir. Como todo, esto tiene sus pros y sus contras, ¿no? Es una disciplina muy generosa y en esa generosidad es difícil después de circunscribir o encasillar las características que tienen las administradoras y los administradores o los estudiosos de las empresas y de las organizaciones, ¿no? ¿Qué hacen? Bueno, en cierta medida hago un homenaje a este ciclo de sublevaciones porque nos está dando la posibilidad a las y los administradores de alzar nuestra voz, de poner en cuestión el fenómeno empresarial a partir de nuestras ideas y en cierta medida romper con ese mainstream, ¿no? con ese monopolio de la palabra de algunas disciplinas que copan los medios de comunicación masivos. Vamos a organizar la charla en 6 puntos. En primer lugar, vamos a comenzar con este vínculo entre la empresa y sus contextos. En ese sentido, ahí vamos a hacer referencia al tipo de sociedades en las cuales estamos viviendo. En particular, vamos a sostener la hipótesis acerca de que vivimos en sociedades de control. Y si uno quiere ser un poco más ampuloso, podremos hablar de una sociedad de control al mismo tiempo que estamos viviendo una era de los managers. En segundo lugar, trataremos de identificar el origen, las causas, las razones por las cuales existen algunos movimientos de protesta, de descontento con respecto a las empresas, ¿no? Anteriormente dijimos, bueno, el blanco predilecto es el Estado, pero también hay un descontento con respecto a las empresas. Bueno, ahí en este segundo punto vamos a analizar cuáles son esas fuentes de descontento con respecto a las empresas. El tercer punto apunta a la dinámica entre los sublevados y las empresas. Es decir, qué estrategias, qué prácticas, qué metodologías utilizan para manifestarse y expresar ese descontento, tanto de los sublevados como de las empresas. En cuarto lugar, nos referiremos a las nuevas formas organizacionales, ¿no? Bueno, ¿de qué manera se organizan esos movimientos contestatarios? ¿De qué maneras encaran o expresan ese descontento? En quinto lugar, vamos a hablar acerca del éxito y el fracaso de las sublevaciones. Esta es una cuestión, si se quiere, dramática de los movimientos de sublevación. Éxito y fracaso. Y finalmente nos vamos a proyectar hacia el futuro. Es decir, vamos a tratar de esbozar una agenda de movimientos sociales contra las empresas hacia el futuro. Quizás es un poco ambicioso el conjunto de temas, pero bueno, vamos a tratar de abordarlo. Comenzamos entonces por el primer punto, la empresa y sus contextos. Múltiples son los rótulos que se propusieron para caracterizar a la sociedad contemporánea, ¿no? Sociedad del riesgo, sociedad del espectáculo, ¿no? Hay un escritor, premio Nobel, que habla de la civilización del espectáculo, ¿no? Sociedades de control, como dijimos previamente, sociedades duales, sociedades desiguales, sociedades del conocimiento, uno de los grandes gurúes de la administración, ¿no? Peter Drucker, hablaba en 1966 ya de sociedades del conocimiento. En los últimos tiempos también se habla de sociedades líquidas, ¿no? Esa idea de Bauman, el filósofo polaco. Nuestra perspectiva es que
cada uno de estos rótulos extrae alguna característica de la sociedad en la que vivimos. Digamos, son enfoques complementarios. Prima, desde nuestro punto de vista, la idea del control. No solo la idea del control social, sino la idea del control empresarial. Vivimos en sociedades del control y las empresas utilizan esos dispositivos e incluso desarrollan culturas de control. Si quisiéramos hacer una síntesis rápida, vamos a hacer una suerte de vuelta por el horizonte de la teoría de la organización, que es nuestra disciplina de base, nosotros podríamos decir que a fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX, las empresas aceleran sus procesos de estandarización, formalización y búsqueda de desempeños óptimos. En ese sentido, el Taylorismo, el Fordismo y los principios del management de Fayol verdaderamente contribuyeron a poner en marcha un one best way del mundo empresarial, ¿no? La mejor manera de organizar a las empresas. Esto obviamente tuvo consecuencias, tanto para las trabajadoras como los trabajadores, ¿no? Generalmente me viene a la mente esa escena de la película protagonizada por Chaplin, ¿no? Tiempos modernos, en la que Carlitos está trabajando en la línea de montaje y claro, obviamente no puede seguir esa cadencia y finalmente Carlitos termina completamente imbuido en ese engranaje, dejando de ser un ser humano, es una parte de ese engranaje, de esa empresa. Esto obviamente tuvo un movimiento contestatario, una revolución, tanto en la práctica como en la teoría, ¿no? Y ahí comienza a surgir el enfoque de las relaciones humanas. Estamos ya pensando en la década del 20, finales del 20, comienzos del 30, oportunidad en la que se realizaron los experimentos Hawthorne, ¿no? En las instalaciones de la Western Electric en Chicago, en Estados Unidos. Y es muy interesante ese enfoque de la administración porque, sí, hoy en día parece una verdad de perogrullo, pero en ese momento que reinaba el modelo taylorista, decir que el trabajo es una actividad esencialmente social y que las trabajadoras y los trabajadores están ahí porque forman parte de un grupo, porque tienen necesidades de realización, porque tienen necesidades de reconocimiento, verdaderamente constituyó un movimiento sublevador, revolucionario, tanto en la vida cotidiana de las empresas como en la teoría. Entonces, enfoque de las relaciones humanas. Como toda oposición, ¿no?, entre tesis y antítesis, modelo taylorista, modelo de las relaciones humanas, surge un movimiento sintético, ¿no?, una expresión sintética que es el enfoque sociotécnico, ¿no? En la década del 50, 60, incluso comienzos de los 70, la idea de que, bueno, sí, es importante en las empresas el factor humano, pero también la eficiencia, también el desempeño óptimo, ¿no? Entonces hay que tratar de conciliar y lograr el mejor desempeño teniendo en cuenta que se trata de un sistema sociotécnico. En los años 80 se desarrolla desde el punto de vista de la teoría del management o de la organización o de las empresas, se desarrolla el enfoque de la cultura. Es decir, ahí ya había un momento en el que el enfoque sociotécnico era necesario, pero no suficiente, y había que involucrar a todas las trabajadoras y a todos los trabajadores. ¿Cómo? Bueno, a través de un proyecto colectivo, a través de una cultura empresarial. Eso iba a generar, y generó, ¿no?, compromiso, generó sentido de pertenencia, espíritu de cuerpo, dirían los franceses, esprit de corps. Viene a complementar esta idea de la cultura empresarial todo el modelo japonés de posguerra. Y ahí también se complementa la idea de la gestión de la calidad total, el toyotismo, la idea del just in time, el cero defectos, cero stock, la mejora continua, el enfoque centrado en los procesos. Ese enfoque fue muy importante como para poder compatibilizar la cultura empresarial con una vuelta de tuerca del neo-taylorismo, ¿no?,
generalmente los autores del management, de la administración científica, piensan que la gestión de la calidad total no es ni más ni menos que una vuelta de tuerca de ese modelo taylorista. Y llegamos a los años 90. Y en los años 90, crisis económica mediante, ¿no?, en los países centrales, sobre todo Estados Unidos, las empresas norteamericanas comienzan a encarar algunos procesos de reestructuración, resizing, outsourcing, tercerización, subcontratación, despidos masivos. En definitiva, una reformulación del contrato psicológico entre la empresa y los trabajadores, las trabajadoras. Si se quiere, en este periodo puede ser concebido como un periodo en el que finalizó la era de la inocencia del management. Es decir, esa camiseta que teníamos en los años 80 en realidad se fue redefiniendo y dijimos, bueno, sí, todos formamos parte de esta aventura colectiva, pero bueno, ahora vamos a tercerizar, vamos a flexibilizar, vamos a subcontratar y a partir de este momento ustedes, trabajadoras, tienen que empezar a desarrollar sus competencias. Tienen que ser más autónomos, tienen que ser proactivos, creativos y a partir de ahí se va a redefinir el vínculo con nosotros, empresarios, empresas. En cierta medida, recién decíamos que era el fin de la edad de la inocencia del management. En cierta medida podríamos decir que es el fin de la empresa paternalista. Esa idea de que uno comenzaba a trabajar en una empresa desde la cuna y terminaba trabajando en esa empresa hasta la tumba. Ese proyecto colectivo finalizó en los años 90. Por lo menos en los países centrales, ¿no? Se reconfigura ese vínculo y están a la orden del día estos fenómenos de tercerización, reestructuración y demás que mencioné anteriormente. ¿Cómo hacer para gestionar esa separación, ¿no?, ese clivaje entre la empresa o las empresas y estos nuevos trabajadores, estas nuevas trabajadoras, que autónomas, creativas, proactivas? Bueno, ahí se diseñaron algunos dispositivos muy interesantes que fueron, si se quiere, originados por el enfoque de la agencia, la teoría de la agencia, ¿no? Que surge a comienzos de los años 80, pero bueno, se estructura finalmente en los 90. Y la idea es que, bueno, las empresas en realidad son cúmulos de relaciones entre principales y agentes, ¿no? Desde arriba para abajo se van construyendo relaciones de principales y agentes, uno podría decir entre jefes y subordinados, ¿no? Y claro, los objetivos que hay entre la empresa, los principales y los agentes, no necesariamente coinciden, no necesariamente son complementarios, puede haber discrepancias. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, hay que ajustar los sistemas de reclutamiento y selección de los recursos humanos. Hay que ajustar los sistemas de información para controlar que esa brecha de objetivos entre las empresas, los objetivos empresariales y los objetivos de los gerentes, los objetivos de los subordinados, estén alineados. Y además, como hay una relación de agente muy importante entre los dueños de las empresas y los gerentes, a los cuales se les delegaron ciertas funciones, vamos a tener que desarrollar algunos sistemas de remuneración que aten el desempeño de los gerentes al desempeño de las empresas. ¿Cómo termina esta historia? Bueno, esta historia termina con el caso de Enron. Es decir, los gerentes comienzan a estar tan presionados por la generación de resultados que comienzan a desarrollar algunas prácticas non santas justamente para, si se quiere, inflar o sobreestimar los resultados de las empresas. Bueno, eso termina en el 2001 con la debacle de Enron. Ahí hay un fuerte golpe a la credibilidad del mundo empresarial. Digamos, de hecho, hay algunas empresas que dejaron de existir, ¿no? Arthur Andersen, una empresa de consultoría, una de las 5 más importantes de consultoría, que, digamos, desapareció o se
se recicló a través de otras denominaciones. Pero bueno, el contexto de protesta y de descontento hacia el mundo de los negocios verdaderamente la llevó a hacer ese cambio, ¿no? De denominación y también de algunas prácticas empresariales. No obstante esta crisis de credibilidad del mundo del management, el 2001 primó la idea de que, bueno, en realidad había algunas manzanas podridas, había que deshacerse de esas manzanas podridas y listo. Digamos, el modelo managerialista no se puso en cuestión, no se revolucionó absolutamente el mundo del management. Pudimos depurar esas manzanas podridas y seguimos y evolucionamos en el mundo del management y salimos a la palestra con otro modelo mucho más exitoso, con otra cara, ¿no? Algunas conocidas, pero que adquirieron un protagonismo y un alcance, verdaderamente un reconocimiento planetario, ¿no? Aparecen nuevamente las figuras de Bill Gates, de Steve Jobs, de Mark Zuckerberg, de Jeff Bezos, ¿no? Es decir, comienza un periodo en el que se endiosa a esos grandes CEOs, a esos grandes managers, ¿no? Hoy en día no solo tenemos los grandes managers, esos héroes, casi referentes idolatrados, ¿no? por todo el mundo. No solamente los tenemos en Estados Unidos, también los tenemos en China. Entonces tenemos el mundo de las GAFAM y el mundo de las BATICs, ¿no? GAFAM es un acrónimo que significa Google, Apple, Facebook, Amazon y Microsoft. Y BATICs son los homólogos chinos. Baidu, Alibaba, Tencent y Xiaomi. Es decir, hubo como una suerte de fuga hacia adelante del mundo del management, ¿no? Y se pudo reconstituir después de esa crisis del 2001 y de la crisis del 2008. Bueno, ¿qué hay en nuestras pampas? Es decir, ¿qué es lo que sucede? En los años 80 había una radio argentina que cada 60 minutos decía, y mientras tanto en Argentina una nueva hora comienza, ¿no? Bueno, y mientras tanto en Argentina, ¿qué sucede? Bueno, en Argentina, más allá de esta experiencia que tuvimos en los últimos 4 años de Seocracia, la salud de los empresarios y sobre todo la imagen de los empresarios no goza de buena salud. Por lo menos eso es lo que indica algunos de los estudios que se realizan tanto en las universidades como en algunas consultoras, ¿no? Voy a citar dos ejemplos, ¿no? Hay un trabajo del grupo de líderes empresariales, es un grupo de líderes empresariales, es decir, son los mismos empresarios que tienen una empresa que hace estudios de percepción acerca de ellos mismos. ¿Qué resultados obtuvieron? Bueno, en una encuesta que se hizo, 22% de la población argentina tiene una imagen positiva del empresario argentino. 75% de la población tiene una imagen negativa de los empresarios argentinos. Y además continúa, ¿no? Porque es un estudio cualitativo y claro, los encuestados tienen una imagen negativa y identifican a los empresarios como ventajistas, subidores de precios, alejados de la gente e incluso corruptos. Algunos de los rasgos que surgen en este tipo de estudios. La Universidad Austral también realizó un trabajo cualitativo que refuerza esta idea del estudio que mencioné previamente, ¿no? Digamos, los empresarios, el mundo empresarial tiene una imagen negativa en Argentina y en particular los empresarios. La imagen es la de un empresario de una gran corporación, ¿no? Impersonal, empresas que son calculadoras, están enfocadas en las ganancias antes que en el bienestar de sus trabajadoras y trabajadores. Y después hay algunos rasgos de los empresarios,
¿no? Por lo menos son rasgos que identifican los encuestados, ¿no? Que son verdaderamente llamativos, ¿no? Al empresario se lo percibe por lo que gana, no por lo que aporta. Por lo que privatiza para su goce privado y no por lo que socializa al conjunto. Y acá un último rasgo muy importante de este estudio. Para los encuestados, los empresarios argentinos se caracterizan porque saltan del barco ni bien encuentran una filtración. Esto no sé si es verdaderamente un rasgo exclusivo de los empresarios argentinos, ¿no? Pero bueno, es llamativo que surja como uno de los rasgos primordiales en este tipo de trabajo, ¿no? Vemos que la percepción del empresariado argentino no es positiva. Ahora, hay un rasgo paradójico en nuestra sociedad. ¿Por qué digo rasgo paradójico? Porque cuando uno analiza las preferencias de los egresados, de los chicos que egresan de la escuela secundaria, vemos que en el podio de las carreras que seleccionan para desarrollar sus perfiles profesionales está la administración de empresas. Entonces, estamos en el podio, a pesar de que hay una perspectiva, una percepción negativa del empresariado. Nuestros jóvenes deciden estudiar administración de empresas o deciden estudiar contaduría o carreras que están íntimamente vinculadas al mundo empresarial. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo se explica esta paradoja? Bueno, Jacques Lemuel es un pensador, filósofo, podríamos decir también. En el origen es sociólogo, pero bueno, es un gran pensador del mundo empresarial. Él en los años 90 hablaba de la empresomanía. La empresomanía para Jacques Lemuel es esa fascinación que tienen los individuos por la empresa. De los años 90, años 2000, gran parte de la población veía la empresa como un dispositivo de realización. No era ya un dispositivo que generaba temor, miedo, sino un dispositivo que generalmente estaba asociado a la capacidad que tenía el individuo para autorrealizarse. Entonces, ahí quizás tengamos una punta como para explicar este rasgo paradójico que se da en nuestra sociedad. Bueno, vamos a pasar al segundo punto, quizás el punto que nos remite al título de un libro que para los economistas es muy importante, ¿no? El libro de Adam Smith, ¿no? Parafraseando a Adam Smith, podríamos decir que este segundo punto que yo quería mencionar es algo así como la investigación acerca de las causas y la naturaleza, no de la riqueza de las naciones, sino de las sublevaciones vis a vis las empresas. No vamos a pretender hacer una historia exhaustiva de los movimientos revolucionarios, ¿no? Desde la noche de los tiempos. Nos vamos a circunscribir en el pasado reciente y en la actualidad, como para analizar cuáles son esas causas, porque sí, hay movimientos de sublevación, hay descontento vis a vis las empresas. Bueno, ¿cuáles son las fuentes? ¿Cuáles son los orígenes de ese descontento? En primer lugar, vamos a hacer referencia a algunas características macrosociales, macropolíticas, si se quiere. Pero también vamos a ver que hay cierto descontento con respecto a la CIMAT, a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Quizás es un factor muy importante de descontento de los trabajadores, las trabajadoras con respecto a las empresas, ¿no? Cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando generan cierto descontento. La pérdida de poder adquisitivo de los trabajadores y las trabajadoras también es un rasgo que genera descontento. Hay algunos accidentes, algunas catástrofes que también están en el origen de un descontento con respecto a las empresas. Si fuéramos extraterrestres, imagínense, estamos bajando de nuestra nave y llegamos al planeta Tierra, ¿qué es lo que veríamos hoy en día? Veríamos cierta convulsión en gran parte del globo terráqueo, ¿no? Yo al comienzo les decía, bueno, desde Hong Kong, pasando por Irak, Egipto, Argelia, Francia,
¿no? Desde hace un año que hay movimientos de protesta de los llamados chalecos amarillos. Hace más de un año que en Francia incluso han llegado a tomar los Campos Elíseos, ¿no? La avenida más conocida del mundo. Bueno, y por nuestro continente también, ¿no? Yo mencionaba anteriormente Venezuela, Ecuador, Chile, Bolivia. En algún momento hasta se insinuó algún movimiento de protesta importante en Argentina, ¿no? Que bueno, fue ciertamente encauzado por el proceso electoral, ¿no? Y ahora estamos con una suerte de stand-by. Pero bueno, hay movimientos muy importantes, ¿no? En Argelia, por ejemplo, el pueblo se manifiesta en las calles contra la candidatura, la quinta candidatura de Abdelaziz Bouteflika. Es decir, hace 20 años que está en el poder, que estaba en el poder, porque actualmente ya dejó de ser el presidente de Argelia, ¿no? En Hong Kong, bueno, los hongkoneses que se rebelan, protestan con un proyecto de ley de extradición hacia China, ¿no? Que ponía en discusión la idea de, está bien, fantástico, formamos parte de China, hay un país, pero hay dos sistemas. Ahí hay un movimiento de sublevación importante. En Irak, ¿no? Los jóvenes desempleados chiitas que están pasando por una situación muy compleja, porque gran parte de ellos están en situación de desempleo. En Ecuador, salvando las distancias, ¿no? Hay un decreto que trató de eliminar los subsidios al combustible, lo que determinaba un aumento del precio de los combustibles, y se desencadenó la sublevación, la protesta, el descontento con respecto al Estado, ¿no? Digamos, otra vez el blanco era el Estado, algo similar a lo que sucedió en Francia. En Sudán es un caso fantástico porque ahí el proceso de contestación, de sublevación estuvo dado por el aumento del precio del pan. Y fíjense, ese hecho determinó el fin de 30 años de uno de los grandes dictadores africanos, en este caso Omar el-Bashir, ¿no? Bueno, podríamos seguir dando algunos casos de países y pueblos que se sublevan y que están generando movimientos verdaderamente de contestación. Quería concentrarme en el mundo empresarial, ¿no? Las CIMAT, las condiciones y medio ambiente de trabajo, también constituyen un factor de protesta y de sublevación en el ámbito empresarial. Lo vemos desde la primera revolución industrial hasta la actualidad. Hoy en día estamos hablando, o por lo menos algunos gurúes del management hacen referencia a la cuarta revolución industrial, ¿no? La industria 4.0 y demás. Bueno, en esa industria 4.0 también hay condiciones y medio ambiente de trabajo que no son, para ser diplomáticos, no son las ideales para los y las trabajadoras. Bien, hay una causa última, ¿no? Porque comencé este punto diciendo, bueno, vamos a investigar acerca de las causas, el origen de los movimientos de sublevación o de protesta con respecto a las empresas. ¿Cuál es la causa última que desde nuestro punto de vista genera ese descontento con respecto a las empresas? Esa causa última es que las empresas son dispositivos, son el dispositivo organizacional de reproducción de una sociedad desigual. Es decir, la empresa es el lugar donde se reproduce esa sociedad dual y se exacerba esa sociedad. Están los de arriba y están los de abajo. Y cada vez más es elocuente, explícita e intolerable la distancia entre los que están arriba y los que están abajo. Pasemos al tercer punto.
que había mencionado, las formas organizativas que adquiere la protesta, digamos, cómo protestan, cómo manifiestan su descontento los pobladores y los trabajadores y las trabajadoras con respecto a las empresas. Bueno, ahí tenemos toda una panoplia, un repertorio muy amplio, desde las protestas tradicionales, una manifestación, contra Monsanto, una manifestación contra McDonald's, una manifestación contra los productores de alimentos porque utilizan organismos genéticamente modificados, con otras manifestaciones más, si se quiere, posmodernas, heterodoxas, novedosas, ¿no? Por ejemplo, el movimiento Occupy. El movimiento Occupy en Estados Unidos en el año 2011 ocupó Wall Street. Es decir, como una expresión de descontento a ese modelo financiero. Obviamente que fueron reprimidos democráticamente por la primera potencia democrática del planeta. Esos movimientos se reprodujeron en múltiples ciudades, ¿no? Pero además de esa protesta clásica, con algunas vetas posmodernas, ¿qué otros mecanismos hay? Bueno, los ciudadanos, los pobladores generan otras acciones, por ejemplo, boicots a empresas. No compramos los productos de esta empresa. No compramos los productos de esta empresa porque apoya a un régimen dictatorial africano. Eso es lo que le pasó a Coca-Cola, a Kellogg y a otras empresas grandes norteamericanas. Hay algunas, si se quiere, acciones más directas, ¿no? Bloqueos a las entradas y a las salidas de la empresa. Acá en nuestras pampas tenemos alguna experiencia, ¿no? Que los trabajadores bloquean la puerta de entrada de algún medio de comunicación o alguna empresa productora, bueno, que no cumple con algunas normas del trabajo. El activismo financiero también es una herramienta que utilizan los ciudadanos y los trabajadores y trabajadoras también, ¿no? Es decir, denunciar algunas prácticas para que esa información llegue a los oídos de los inversores en el mercado financiero y el mercado financiero actúe en consecuencia, las castigue reduciendo su capitalización bursátil, su cotización en la bolsa. Bueno. Mencioné algunas acciones que generalmente las llevan adelante distintos grupos, distintos movimientos sociales, ¿no? Ahora, hay algunas acciones que las generan los propios trabajadores, las propias trabajadoras. Hay distintas formas de resistencia activa, podríamos decir, ¿no? La general tradicional, ¿no? Que se utiliza es el trabajo de reglamento, ¿no? Los hombros caídos o los pies lentos, ¿no? Los sabotajes de las maquinarias, ¿no? Romper alguna maquinaria o ponerle alguna traba. Los robos también. Las denuncias de prácticas delictivas de las empresas. Son otras herramientas que tienen los trabajadores y las trabajadoras para sublevarse, para tratar de equilibrar esas situaciones opresivas que viven en la empresa. Y hay otras formas de resistencia menos activas, ¿no? Que tienen que ver con lo comunicacional, si se quiere. Estrategias comunicacionales de las trabajadoras y los trabajadores, ¿no? Comienzan a utilizar y a conversar entre ellos con mucho cinismo, con ironía, utilizando la sátira acerca de lo que sucede en el mundo empresarial, con sus jefes, con los CEOs, con los dueños de las empresas. Y después hay otros movimientos también, otras acciones, si se quiere, de sublevación o de protesta, que son mucho más sutiles, que es colaborar con esa empresa que está llevando adelante alguna práctica o alguna acción que está en contra de los intereses y los derechos de los trabajadores y las trabajadoras. Ahí la idea, la estrategia es trabajar con el enemigo, entre comillas. Tratar de colaborar para que las empresas incorporen alguna modificación que exigen los trabajadores y las trabajadoras. Y quizás el método, la estrategia o el dispositivo más, si se quiere, insumiso, sublevador y revolucionario de estos últimos tiempos con respecto a las empresas sea
crear o recuperar empresas que fueron quebradas o destruidas por sus propios empresarios. Es decir, el movimiento de empresas recuperadas quizás sea el mecanismo, la estrategia más revolucionaria, más impactante con respecto al comportamiento empresarial. Obviamente, hicimos una suerte de paneo por los mecanismos que utilizan los trabajadores, las trabajadoras, los ciudadanos para sublevarse con respecto a las empresas. Ahora, las empresas también tienen su repertorio de acciones. Es decir, las empresas tienen prácticas defensivas y también tienen formas de control para canalizar, para moldear ese descontento. Desde formas suaves de represión de la protesta, ¿no? Ridiculizarla, minimizarla, invisibilizarla, hasta mecanismos o formas coercitivas, es decir, romper una huelga. Romper una huelga, eliminar una huelga. Canalizar la movilización, ¿no? Moldearla, encauzarla hacia los objetivos de la empresa. Bueno, esas son otras de las modalidades que tienen los empresarios para poder salir del brete. Quisiera terminar con 2 puntos más que los vamos a hacer bien cortos, bien sintéticos, para así pasamos a las preguntas y generamos un espacio de debate. ¿Cuáles son las características que adquieren estos movimientos de sublevación o movimientos contestatarios? Generalmente hay toda una discusión acerca de cómo organizar el movimiento de protesta. Los ciudadanos generalmente utilizan formas organizacionales muy desestructuradas, no burocráticas, flexibles, efímeras, que adquieren procesos decisorios democráticos, participativos. Y una última característica que podríamos denominar es que esos movimientos sociales, movimientos contestatarios, en realidad son generalmente efímeros. Duran desde que se manifiesta, se explicita ese descontento y poco a poco van desapareciendo en la medida que se van canalizando esas protestas, ese descontento. Otro punto que quería abordar es el éxito o el fracaso. Al comienzo de esta digresión yo les dije, bueno, vivimos en una sociedad del control, donde prima más la obediencia que la desobediencia, más el statu quo que un proceso revolucionario. Bueno, vamos a matizar un poco, es decir, hay éxitos y hay fracasos. Esta noción de éxito y fracaso tampoco debe ser binaria, ¿no? Hay toda una panoplia. No todo en la vida es blanco y negro, digamos, hay todo un matiz, unos matices grises que nos acercan un poco al éxito y a veces un poco al fracaso, ¿no? Los movimientos tanto sociales como de las trabajadoras y los trabajadores dan cuenta de algunas batallas ganadas y otras batallas que tendrán que ser dadas en el futuro, así como también aparecen algunos fracasos, ¿no? En ese sentido, sin aspirar a ser un druida o una pitonisa y predecir el futuro, da la sensación en nuestro país, teniendo en cuenta esta última experiencia, ¿no? Que yo la denomino la experiencia truncada de la seocracia, da la sensación de que es un buen momento, no sé si para una sublevación o para una revolución, pero sí es un buen momento para reflexionar acerca de la razón de ser de las empresas argentinas. ¿Para qué existen las empresas en Argentina? ¿Cuáles son sus finalidades? Y a partir de ahí también, ¿cuál es la razón de ser de la gerencia, ¿no? De los gerentes, de los CEOs? Me parece que es un tema de debate hacia el futuro. También podríamos reflexionar acerca de los movimientos sociales, ¿no? De los movimientos sociales y de las trabajadoras y de los trabajadores. Hay muchas asignaturas pendientes hacia el futuro.
Y finalmente quería cerrar con una escena que me parece muy, muy elocuente del estado del mundo actual, ¿no? Es la última escena de 1984 del libro de Orwell, ¿no? Este, es una escena en la que el protagonista, Winston Smith, ¿m? Está reflexionando acerca de sí mismo y es verdaderamente angustiante porque ahí Winston Smith termina llegando a la conclusión de que él ama al Gran Hermano. Es decir, la lucha terminó. Ya está. La historia terminó, triunfó la sumisión. ¿Mm? No hay revolución, no hay contestación, no hay sublevación. Lo que prima es la sumisión. En ciertos momentos, el mundo contemporáneo nos acerca esta imagen, pero a pesar de ello quería terminar con esa frase del escritor Scott Fitzgerald, ¿m? Que en su libro, fíjense, el crack up, ¿no? Una de las traducciones de crack up es la grieta. En ese libro, Scott Fitzgerald nos dice, uno debería ser capaz de ver que las cosas son irremediables y sin embargo estar decidido a cambiarlas. Es decir, aún cuando todo indica que la lucha va a ser perdidosa, hay que dar esa lucha. ¿Mm? Y bueno, con este sentimiento, si se quiere, sublevador, quería dar lugar a las preguntas, al debate, a los comentarios de ustedes. Bueno, muy interesante. Tengo así la cabeza muy alocada con muchas preguntas e interrogantes, pero voy a intentar sosegarme. Pensaba que entre opresión y liberación, obediencia, desobediencia, o esas díadas que uno podría pensar en el mundo empresarial, finalmente tengo la sensación que es como un tejido flexible, ¿no? O como una almohada con memoria. Entonces, se presiona, o pisás la almohada hasta que toda la almohada se da huella. Entonces, finalmente, lo único que queda es que la almohada intente recuperar su posición inicial. Entonces, y ahí hay otra dimensión que es la individual y la colectiva. Yo creo profundamente en lo colectivo. Pero también sí existen desobediencias o sublevaciones que cuando no podés, ¿no?, ser la almohada colectiva y sublevarte, hay pequeñas sublevaciones individuales, Sí. ¿no? Como el caso de los suicidios de Telecom en Francia, ¿no? No podés colectivamente, entonces individualmente te resistís o presentás una resistencia. Pero la resistencia es hasta ahí nomás, porque si no lo que puede suceder es que te caes del sistema. Sí, si es vos una resistencia trágica también, ¿no? Sí, por supuesto. Sí. Digo. Entonces, si vos te resistís demasiado, te caes del sistema. Entonces, siempre es como la tensión entre sublevarse o no frente a esa posibilidad. Y por el otro lado, algo que planteaste, la revolución y contrarrevolución. Entonces pensaba en lo de lo contrarrevolucionario, donde algunas expresiones desde el mundo empresarial intentaron surgir, como es, digamos, la ética en las empresas y todo el mundillo de la responsabilidad social empresaria. ¿Cómo entraría la responsabilidad social empresaria en este desarrollo que hiciste? Bien, muy bien, sí. Empiezo por este último punto. Otro de los aspectos que surgen tanto de los trabajadores, las trabajadoras, pero también de la ciudadanía, es el hecho de que los objetivos organizacionales, los objetivos de las empresas, tienen un fuerte anclaje en el lucro. Es decir, las empresas están para ganar dinero. Decía Kenneth Arrow, un premio Nobel de Economía, ¿no? Eso hoy no lo podría decir nadie. ¿Por qué no lo podría decir nadie? Bueno, algunos lo dicen, no es nuestro contexto. Entonces, poder y deber, ¿no? No lo deberían decir porque después de grandes movimientos
contestatarios con respecto a esa centralidad del lucro, hoy en día los grandes empresarios, las grandes empresas, incorporaron en su teleología, en sus objetivos que tienen que ver con el respeto al medio ambiente, con el respeto con respecto a las comunidades en las cuales interactúan. Entonces, está bien, hay toda una pátina, si se quiere, comunicacional vinculada a la responsabilidad social empresaria. Ahora, desde el punto de vista de la teleología organizacional, han incorporado la responsabilidad social como uno de los objetivos. No necesariamente como el más importante, pero ahí ven éxito y fracaso, éxito parcial, fracaso parcial, eso depende de cómo veamos el vaso, ¿no? Si está medio lleno o medio vacío. Hay algunos avances con respecto a la incorporación de otras lógicas distintas a la mera lógica de la racionalidad económica dentro de las empresas, ¿no? Ahora se cuidan un poco más las empresas a la hora de hacer algunas prácticas que están reñidas con el medio ambiente, con el cuidado del medio ambiente y con el cuidado de las comunidades en las cuales se manejan. Eso con respecto a la responsabilidad social empresaria. Vos mencionaste el tema de la almohada. Sí, absolutamente. En el management se utilizan dos metáforas. Una es la de la frazada corta, ¿no? Entonces, y sí, no se puede con todo, entonces las empresas tienen que ir ajustando sus prácticas, sus estrategias, su comportamiento. Y después hay otra noción importante que son las relaciones dialógicas. Vos mencionabas esto de la opresión, sublevación, sumisión, sublevación. En el mundo empresarial se dan de manera dinámica, ¿no? En algunos momentos puede primar el cambio, la revolución, si se quiere, la exigencia de los actores externos, los stakeholders sobre las empresas, que le piden cambio. Y en otros momentos prima la inercia organizacional, es decir, mantener, no, acá nada de revolución, acá se hacen las cosas de esta manera, esta es la lógica empresarial y hay que mantenerla y punto. Es decir, ahí hay una tensión constante, porque uno de los puntos centrales de esta cuestión de la opresión y de la sublevación es que es una película que no tiene fin, en realidad. Hay un proceso que se va dando y bueno, hay algunas luchas que se ganan, otras que se pierden, algunas luchas que las ganan las trabajadoras, algunas luchas que las ganan los empresarios, y así sucesivamente. Digamos, es un proceso dinámico. Y sí, en algunos momentos puede ser decepcionante para algunos, y en otros momentos puede ser verdaderamente positivo para esas trabajadoras, para esos trabajadores. Abriste varios ejes de discusión, sin dudas. Sí. Buenas tardes, profesor. Quisiera hacerle una pregunta que es la siguiente. ¿Cuál es el rol que le asigna a los medios masivos de comunicación desde la perspectiva de, primero, la construcción de la sociedad de control de la que veníamos hablando? Y por otro lado también desde la perspectiva de que en algunos casos pueden funcionar como catalizadores de los procesos de desobediencia o también desde la perspectiva de invisibilizadores de los mecanismos que se producen en ese sentido. Bien, muy buena pregunta. Bueno, los medios de comunicación son empresas en el mundo contemporáneo, primer punto. Salvo algunos medios de comunicación en algunos países que sabiamente han dejado en la órbita del Estado medios de comunicación para equilibrar un poco esta mercantilización de la información. El primer punto es ese. Los medios de comunicación forman parte de este juego también. Son empresarios o son empresarias, o son empresas, mejor dicho. Forman parte, están de un lado del mostrador,
digamos. A veces están de los dos lados del mostrador, ¿no? Esos medios de comunicación, en algunos casos, como vos dijiste, en algunos casos invisibilizan las prácticas y los comportamientos empresariales. Hace 2 o 3 semanas se produjo un accidente en una empresa del sector petrolero en una provincia argentina petrolera. Y era muy interesante ver en los medios de comunicación un video que no había sido filmado por un corresponsal de un medio de comunicación, había sido filmado por un ciudadano que pasó por una ruta y vio un incendio inconmensurable, y por las redes sociales, medios de comunicación, por las redes sociales, gestionadas por los propios usuarios, bueno, finalmente desembocó en un medio de comunicación tradicional, ¿no? Uno veía esa imagen y decía, ¿en dónde es? ¿Cuándo empezó? ¿Qué originó ese accidente? ¿Cuál es la empresa? ¿Qué mensaje da la empresa? Preguntas que no tienen respuesta hasta el día de hoy. Y pasaron varias semanas. Es decir, los medios de comunicación también son empresas que sirven a intereses, ¿no? En otros casos, esas empresas, medios de comunicación, reciben pauta publicitaria de empresas. De industrias petrolera, gasífera, química, petroquímica, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí, tienen un rol muy importante los medios de comunicación, ¿no? En otros casos uno podría decir, fíjense, los medios de comunicación actúan como amplificadores de un estado de convulsión o de protesta, ¿no? Entonces uno ve las 24 horas del día, bueno, la manifestación en determinado país o en determinada ciudad, ¿no? Y dice, bueno, este medio de comunicación en realidad está exacerbando, parece como que está exacerbando y está convocando a un levantamiento, a una revolución. Generalmente son movimientos o manifestaciones que tienen como blanco el Estado, no las empresas. Por lo menos cuando uno busca un denominador común, raramente los medios de comunicación cubran alguna huelga de trabajadoras o trabajadores de una empresa determinada y ubique sus cámaras en el logo de la empresa que está siendo objeto de esa huelga. Raramente, raramente. No sé si contesté más o menos. Bueno, muy interesante realmente. Abre hacia muchos panoramas, muchos ángulos. Particularmente, al escucharte no podía dejar de pensar en la obra de Jorge Etkin de la doble moral de las organizaciones. Sí. Era permanentemente ir y venir, ir y venir. Y digo, ¿tenemos alguna escapatoria desde estas pampas como para empezar a escribir teoría de la organización desde otro foco, desde otra lente? Es decir, opuesta, ¿no? Es decir, a través de la emergencia de la sublevación, de la desobediencia, porque obviamente vos arrancaste mencionando, bueno, Taylor, Ford, todas las escuelas, todas las perspectivas, los enfoques, paradigmas, miradas, pero siempre desde el norte, ¿no? Del norte al sur. Y digo, tendremos algunas de nuestras epistemologías del sur, es decir, es posible crear conocimiento, crear saberes, teniendo ahí esa doble moral que es de un referente muy importante para mí, pero me parece que atraviesa toda la teoría de la organización, para empezar a bosquejarlo, ¿no? ¿Cómo sería posible? Bien, como dirían los franceses, tout est possible. Todo es posible. El tema es la probabilidad de ocurrencia. Sí, es muy interesante lo de la doble moral de Jorge Etkin, nuestro maestro, o uno de nuestros maestros, ¿no? Es interesante porque en la doble moral lo que Etkin decía es que había una brecha entre el decir
el hacer y el pensar, ¿no? Y hablaba acerca de la moralidad, la inmoralidad y la amoralidad. Bueno, en los comportamientos empresariales se observan las tres variantes, ¿eh? Seamos justos también. También hay empresarias y empresarios que tienen dentro de sus objetivos el bienestar de la ciudadanía. Por supuesto ganar dinero, pero también en cumplimiento de las normas sociales y demás. Así como hay empresarios morales, hay empresarios inmorales, es decir, que rompen con ese, si se quiere, leviatán, con ese acuerdo social que hay, con ese corpus normativo, y bueno, hacen determinadas tropelías o cometen algunos delitos que son verdaderamente inmorales y están penados por la ley. Y después están los amorales, es decir, son empresas, empresarios, empresarias que ni siquiera reconocen a ese colectivo que tiene determinadas normas, establecen ellos sus propias normas. Digamos, están por afuera del sistema. En ese contexto voy a ser relativamente optimista. Yo creo que la evidencia empírica nos indica que hay algunas empresas que no necesariamente son empresas SA, ¿no? Sociedades anónimas. Hay algunas empresas que surgen, que van surgiendo incluso en nuestro país, pequeños microemprendimientos, pequeñas empresas, cooperativas, empresas recuperadas, algunas expresiones del emprendedurismo, que son experiencias muy interesantes de desarrollo empresarial. Entonces ahí creo que tenemos una pista interesante como para desarrollar y como para ver el futuro con cierto optimismo. Y finalmente, nosotros somos académicos, o podríamos decir que tenemos una beta académica. Ahí también, desde hace algunos años, está el desarrollo de los enfoques heterodoxos del management. Es decir, claramente la clase que dimos hoy, en realidad es moneda corriente en nuestra universidad. Es decir, es un enfoque heterodoxo del management. Incluye algunas ideas del mainstream organizacional, del mainstream de la teoría de la organización, pero incorpora algunos factores nuevos, ¿no? Y eso se da, digamos, en los grandes centros, ¿no? La teoría crítica del management surge en Estados Unidos, en Europa y se va reproduciendo en nuestras latitudes. Y en nuestro país también van apareciendo, de manera incipiente, si querés, algunos grupos de investigación que van desarrollando todo el corpus empírico que sí, obviamente tenemos terreno yermo. De aquí en más para desarrollar tenemos que empezar a estudiar casos de empresas argentinas, en particular, sectores económicos en general. Digamos que tenemos toda una agenda futura de investigación que es muy, muy nutrida. Bueno, muchísimas gracias. La seguiremos en el futuro.